Bueno, continuamos, muchachos. Continuamos. Bueno, ya habíamos dicho, entonces calculamos de esta manera el sedimento de fondo dependiendo de los parámetros y los intervalos a ser utilizados. ¿Sí? Muy fácil, como ustedes pueden ver, pues paso a paso hemos ido demostrando las cosas. Bueno, aquí tenemos en los fundamentos, es decir, bajo qué hipótesis o fundamentos, pues determinó el Meyer esta ecuación. ¿Sí? Inicialmente ya tenemos pues un poco los parámetros o en este caso los intervalos en cuanto se refiere a velocidades, caudales, pendientes y lo que son diámetros de los materiales. Pero en cuanto a los fundamentos, ¿cuál fue el primerito? ¿Sí? Dice, la capacidad de una corriente para transportar sedimentos a lo largo del lecho varía directamente con la diferencia entre el esfuerzo hidráulico que actúa sobre las partículas y el esfuerzo cortante crítico que determina el inicio del movimiento de las partículas. Entonces, esto fue uno de los primeros, en este caso, los fundamentos que utilizó Bayer, en este caso, los autores para determinar lo que es la ecuación. ¿Sí? Ya, luego dice el segundo fundamento, la pérdida de energía debido a la resistencia de partículas mantiene el arrastre de fondo. En este caso, pues habla en este caso lo que es la pérdida de energía, ¿sí? Y la resistencia de las partículas mantiene el arrastre de fondo. Sí, si existe, en este caso, pues, mientras mayor cantidad de sedimento, existe una mayor cantidad de pérdida de energía y hay una resistencia a las partículas, consecuentemente, esto se mantiene el arrastre de sedimentos, o sea, existe sedimento de fondo. Sedimento de fondo, perdón. La tercera dice la porción de flujo que actúan sobre el lecho o forma del lecho de las dunas. Del lecho, en este caso, reduce la fuerza de tracción disponible para el transporte de sedimentos. Es el tercer fundamento, en este caso, para lo que es la ecuación de lo que es Meyer, de Peter y Müller, ¿no? Y finalmente, finalmente, sino el cuarto, el diámetro medio de la distribución de tamaños de partículas adecuado para representar el espectro de partículas de escala de sedimentos. Sí. Entonces, aquí tenemos, en este caso, uno de los cuatro fundamentos en la cual se basó pues, esta ecuación para calcular lo que es el transporte de sedimentos de fondo. ¿Sí? Continuamos. Aquí existen, en este caso, son 7 los fundamentos. El quinto dice que el material o el transporte de material no consolidado, ¿no es cierto? No consolidado quiere decir no compactado, ¿no es cierto? No consolidado, ocurre en la vecindad del lecho del cauce en condiciones de flujo que originan dunas en otras formas, pero que excluyen o reducen el transporte de sedimento en suspensión. ¿Sí? Entonces, aquí lo que quiere decir es que hay una cierta parte del material, ¿sí? Una cierta parte del material que no se consolida, en este caso no se compacta, entonces este sigue siendo formando parte del sedimento de suspensión. ¿Sí? Exactamente, es lo que quiere decir acá. Luego el sexto que dice existe una similitud, en este caso, entre los parámetros que sostienen los procedimientos y aquellos que controlan el inicio del desplazamiento. Entonces aquí pues una similitud o en este caso puede ser un equilibrio, ¿no es cierto?, entre los parámetros que sostienen los sedimentos y aquellos que controlan el inicio del desplazamiento. Y el séptimo dice las partículas con diámetros mayores a 0,4, que es lo que ellos investigaron, se transporta como sedimento de fondo. Entonces ya aquí este es un factor que nos ayuda bastante a determinar en este caso, yo diría a partir de qué diámetro ya se considera en este caso como parte ya sedimento de fondo. Sí, es lo que está diciendo acá. Bien, entonces bajo estas consideraciones, Peter y Müller en este caso, pues y Meyer también, determinan lo que es la ecuación de transporte de sedimentos de fondo. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver lo que es la ecuación de Bagnol. Sí, ecuación de Bagnol. Igual aquí vamos a ver algunos parámetros que son parámetros un poco, como se dice, parámetros adimensionales, ¿no? Que el autor toma como parte de la fórmula que son constantes en esto. Entonces, al final, pues, inclusive no debería ponerse por ejemplo, estos valores de acá, no W, WC, sino directamente el valor, pero acá nos dice, pues, cuáles son los valores constantes para esta fórmula. Pero Bagnol, lo que aquí hablamos, o sea,
Aquí habla en este caso de lo que es el gasto de energía. ¿Se acuerdan ustedes que la otra fórmula anteriormente, en lo que es en, digamos, formación del lecho, hablaba de lo que es la potencia, ¿sí? Acá, en cambio, habla lo que es, en este caso, lo que es la energía, ¿sí? La ecuación, ¿no? El gasto de energía expresada en concepto de potencia de caudal, ¿recuerdan ustedes la potencia? ¿Sí? Siempre trabajamos en este caso lo que es la potencia con la tasa de trabajo, expresada por la tasa de transporte de sedimentos, ¿sí? Es lo que está hablando. Entonces, de igual manera, calcula lo que es el sedimento de fondo por unidad de ancho, inicialmente, ¿sí? QVM está en función de cuál, en este caso, la densidad relativa, que estamos hablando de este valor, pues ya tiene un valor directo, si pues nos conocemos anteriormente. Hay un factor de que dice el IBR vamos a ver qué significa, es una constante que nosotros aquí, aquí estamos hablando, ¿no? El IB, vamos a ver qué es en este caso, ¿sí? Acá en función de IBR tiene un valor fijo, ¿ve? ¿Sí? 0.1 kilogramos por cada metro sobre segundo, ¿sí? O sea, sobre un metro sobre segundo, es el IBR. Vamos a ver, ¿sí? Luego hablamos de W menos WS, en este caso aquí hablamos de la potencia, unidad del caudal y el umbral de, en este caso, unitario. Sí, hablamos de nuestra potencia y es factor R. Este factor R también tiene un valor que podemos, que da en la fórmula, ¿no? Aquí está, indica los valores de referencia al valor trabajo de Williams, y aquí estamos hablando exactamente, ¿sí? Ya. El D, pues el diámetro promedio, y el DR, hablamos del caso, el D no es el diámetro, sino el D es el tirante de la corriente, en este caso podría ser aquí y el valor de referencia para D. El D de 50 y el DR, ¿sí? DR es valor de referencia del diámetro de la partícula. Pues miren ustedes aquí, por ejemplo, toma lo que es el valor, ¿no? El diámetro de referencia, dice, ¿no es cierto? Aquí, ¿sí? Valor de referencia del diámetro. Lo mismo aquí este otro DR, ¿sí? Corriente en este caso y este valor R, y ese valor de acá. Entonces, otros parámetros que van a en función de lo que es la potencia de la corriente, pues incluye dentro de su formulación para calcular lo que es el transporte de sedimentos de fondo. De igual manera, esta fórmula pues podemos aplicar dependiendo de lo que tengamos, los datos que tengamos, ¿no? Exactamente, ¿sí? Pues vamos a ver aquí. Dice que R, en este caso, dice que es el subíndice, ¿no es cierto? Subíndice indica los valores de referencia de Bagnol, el trabajo de un estudio de Williams en 1970. Entonces dice que IBR es igual a 0.1. Es una constante, ¿no? Ustedes trabajo en este caso dice que de la ecuación de Williams. W menos WC también tiene un valor fijo, ya con R incluido R, es 0.5. Es decir, en este caso, en la fórmula directamente, este valor de acá, ya tiene un valor de ¿cuánto? De punto, en este caso, 0.5, ¿sí? Y DR es el DR, que decíamos que era el diámetro de acá, diámetro corriente y valor de referencia. En este caso es valor de referencia de diámetro, que es valor de 0.1. Y el DR, también otro valor de referencia, en este caso el DR, que es el valor de referencia del diámetro de la partícula, que es igual a 0.011, ¿sí? Entonces, esos parámetros prácticamente son que aquí no da, por ejemplo, no dice el valor de IBR cuando el diámetro de las partículas es tanto, la velocidad es tanto, no dice, ¿no es cierto? Simplemente nos dice es algo, digamos, constante para cualquier valor que tengamos dentro del río, ¿sí? Entonces, que apliquemos. Entonces, esta fórmula, pues, en este caso es una fórmula que podemos aplicar y calcular y comparar con otras fórmulas que estamos viendo en este caso, ¿no es cierto? Bien. Y al final, pues calcula la potencia del caudal de por área media del fondo es, ¿no es cierto? W es igual a ρ por Q por S y por sobre W, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de este caso ya, en este caso la potencia por unidad de área, que es igual a esta fórmula, que esto prácticamente nosotros lo conocemos, ¿no es cierto? Siendo esto W es el ancho por si acaso, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver lo que es el WC. Si bien es cierto, este valor de acá es 0,5, el total del valor de la fórmula, pero también podemos calcular en este caso el umbral de resistencia unitaria de valor dada por WC. ¿Sí? ¿En qué está en función? Está en función del D50, ¿sí?
y la función del diámetro, y en este caso el calado, perdón, ese es el calado, y sobre el D50, ¿sí? El D50. Consecuentemente, aquí podemos acá tomar el umbral potencia unitaria para corriente de distribución bimodal, W, en este caso media C es igual a esos valores de acá, ¿sí? Que nos toma en este caso para calcular este WC de acá arriba, ¿no? Esos valores de aquí, como W media y WC. Entonces, bien, entonces aquí dice lo siguiente, ¿no? Donde WC, en este caso media 1, media 2 es el umbral de potencia unitaria del caudal por tamaño de partícula. D1 dice la partícula de 1 y para tamaño de partícula de 2 respectivamente. Es para el tamaño de partícula 1 y ese para el tamaño de partícula 2, ¿sí? En conclusión, la descarga del arrastre de fondo va a ser igual a esto. O sea, si nosotros tomamos este valor de acá, esta fórmula de aquí, esta fórmula, como les había dicho, pues aquí están todos los parámetros. Entonces yo puedo reemplazar de esos valores que nos da aquí ya directamente, esos valores de aquí, estos valores después de la fórmula, quedan de esta manera la fórmula, prácticamente. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Aquí estamos hablando. Aquí está reemplazado 0,1. Esos son valores que nosotros debemos tener en nuestros datos de laboratorio. Aquí ya queda 0,5. Esto ya sabemos cómo calcular. Tenemos arriba la fórmula. Es el calado y este es el diámetro. ¿Sí? Directamente. Entonces la fórmula prácticamente se transforma de esta manera. Lo que acá se explicó es simplemente cómo formuló en este caso la expresión y luego pues al final de tener estos parámetros que son constantes, prácticamente son constantes, ustedes pueden ver, son constantes y ingresan a la fórmula. ¿Sí? Pues de esta manera podemos nosotros calcular ya, en este caso, lo que es el coeficiente, digamos, de lo que es la descarga de sedimentos. Hay que ver acá, es todo este valor de aquí, todo ese valor de acá, es multiplicado por el ancho, del cauce del río, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, el ancho del cauce del río, tenemos del QB. En este caso, el arrastre total de sedimento, perdón, sería en este caso la cantidad de sedimentos totales de fondo. ¿Sí? Entonces la fórmula siempre está hablando por caudal unitario. Acá estamos hablando por caudal ya total, en este caso multiplicado por el ancho del río. Ya, cada formulación tiene sus asunciones o sus fundamentos, ¿cierto? En este caso, además es un poco de lo que decían los de hipótesis de estas fórmulas, sería en este caso, ¿sí? Vamos a ver en este caso sobre qué se basa. Primero, la potencia del caudal disponible para el arrastre de sedimento es de energía cinética. ¿Sí? Aquí habla de lo que es la energía cinética, la cual permanece constante a lo largo del cauce. ¿Sí? O sea, esa es la hipótesis, ¿no? Constante. Porque ustedes saben, cuando nosotros hablamos de un flujo variado, va a variar especialmente si es en el espacio o en el tiempo, ¿no es cierto? Va a variar tanto en el calado como en el tiempo en este caso. Y ahí tendríamos que formular ecuaciones de integración por cada intervalito cada intervalo de espacio del canal, ¿no? Tenemos que ir integrando y sumando esto. Pero para hacer todo esto, ustedes saben qué formulación matemática tenemos que plantear, ¿no? Y al final lo que dice el autor es asume que esto es todo. En el punto que estoy trabajando, asume todo constante, ¿sí? Y como les había dicho anteriormente, incluso los modelos que después utilizaremos, pues lo que nos pide a nosotros, por ejemplo, es cuando hacemos modelación de crecidas, algo para similar para eso también, nos pide es que si es que este es el cauce del río que viene por acá, claro, por supuesto que aquí no puede tener un flujo uniforme, permanente, ¿no es cierto? Entonces nos pide pues secciones en donde el modelo va a tomar como flujo, en este caso, tomando que en cada sección este es flujo uniforme permanente. Cambia de sección, cambia de condición, pero esa condición va a ser igualita en todo este tramo. Cambia de condición, esa condición va a ser igualita en este tramo. Entonces, lo que el modelo asume es que en cada sección asume, en este caso, permanente y constante, exactamente. ¿Sí me entiende? Sí, pero al final, lo que hace el modelo final, que saca acá ya el valor real, que va a sacar sumado todas las condiciones que nos va por cada tramo del río. ¿Sí? Esto hacen los modelos, por ejemplo. Entonces puede ser, ¿qué quiero decir con eso? Que si es que yo divido al cauce río en elementos más pequeñitos, aquí un poco ya variamos lo que es elementos finitos. Si yo voy un poco más fino, hilo más fino, pues
puede ser que el modelo me va a demorar bastante en calcular por tramo, porque en cada tramo va a calcular todas las condiciones, ¿no es cierto? Y luego va al siguiente tramo y así va sumando, ¿sí? Entonces yo voy a tener una respuesta más eficaz, así, ¿sí? Más eficaz, más confiable, más verídica. Que yo quiera tomar un valor acá y otro valor acá, y quiere decir que todo esto es constante. Mentira, ¿no? Es mentira, pero el modelo tomará como que esto va así, por si acaso. Como que esto va a un flujo uniforme y de aquí tiene todas las mismas condiciones del río. No se da cuenta que tenemos acá esta curvatura, esas cosas. Entonces, un poco le explico esto porque cuando hagamos la modelación al final del final de la última semana, vamos a tener que tomar en cuenta de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Mientras mayormente hagamos nosotros más elementos más pequeñitos del cauce, tendremos mayor fiabilidad en nuestros cálculos, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, hacer la modelación de la quebrada Condornián. Entonces, tal vez lo conozcan acá en Quito, en Quitumbe, ¿no? Para el metro de Quito. Tuve la oportunidad de trabajar para el metro de Quito. Bueno, hice 2 consultorías, ¿no? Una es la climatología de Quito, hidrología, y la otra hice lo que es la modelación de las quebradas del sur, donde va a ubicarse o está ubicado ya el terminal terrestre del metro de Quito. Entonces ahí baja una quebrada que se llama Cordonian aquí, y la quebrada, pues todo es una quebrada, y acá había una especie de vertederos, luego había un separador, luego unos colectores, y que tenían que modelar hasta acá abajo, ¿ya? Entonces todo eso tenía que ingresar en el modelo, y acá esta parte tenía que levantar todos los perfiles que podía, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, normalmente trabajé de acuerdo a la curva, trabajé yo que se está asumiendo de que esta es la curva, así venía acá, y acá venía el colector ya. Entonces asumí que esto viene así, esto viene así, esto viene así, esto viene así, y esto vendría así. ¿Sí? Entonces quiere decir que el modelo me va a tomar que estas condiciones son uniforme, 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 y va sumando y al final va teniendo cuál sería la condición final que llega acá, en cuanto a los diferentes niveles de crecida que pueden darse de acuerdo a los caudales que calculé, en este caso caudales de crecida, porque querían saber exactamente cuando produce una crecida en esta quebrada, cuál sería el nivel máximo que alcanzaría, ¿para qué? Para poder tomar la base del terminal terrestre para que sea un poco más alto, o también la base que tenía en función de las crecidas que se daba en la quebrada. Terminé el estudio, entregué, y ¿qué pasó? Me dijeron que vuelva a modelar tomando distancias en esta quebrada de 10 metros. Imagínense lo que son 10 metros, entonces prácticamente eran así, pegaditos, ¿sí? Entonces, bueno, esas son experiencias que se va ganando en la vida, ¿no? No es que a mí me enseñen en la universidad, pero, y verdad, y tenían razón, pues, y ahí el resultado final que yo tuve con esto y con esto, pues sí, difirió una partecita, ¿no? Pero lo que querían exactamente, definir exactamente bien las cotas por donde podía alcanzar, para saber ellos que a partir de eso ellos tienen que hacer algún terraplén y esa cosa, para que aquí estén tranquilamente el metro, los carriles, entonces, bueno, sí, pues la maquinaria del metro que llega, los metros que llegan ahí, que puedan estacionarse acá, sin que cuando llueva pues intensamente el sur de Quito pueda desbordarse y afectar esto. ¿Sí? Entonces, y ellos no es que te cogen el estudio y dicen, ah, no, sí, está bien, le revisa, ¿no? Sino, a ver, siéntate conmigo el modelo y modélame como lo hiciste, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les comento esto un poco porque esta parte de acá, los modelos con lo general toman esto, ¿no? Sí. No sé si ustedes han escuchado el modelo de Saibenan, ¿han escuchado el modelo de Saibenan? No, profe. No, ya, el modelo de Saibenan utilizamos exactamente cuando tenemos flujo variado. Ya, entonces es una ecuación que ya está resuelta por si acaso, ¿no? Antes, cuando, bueno, yo estaba estudiando, bueno, hace unos 20 años, no, todavía no resolvían esa ecuación, estaba planteada Saibenan, planteó esa ecuación para lo que son ese tipo de causas, pero sé que ya está resuelta esa ecuación. Y en algunos modelos ya están puestos esa ecuación para flujo variado, ¿no? Pero al final, trabajando de esta manera, pues, sino que es un poco más tedioso, pues simplemente, pues, llegamos a los mismos resultados de Saibenan. Ahora con Saibenan lo que puedo hacer es lo que yo he hecho, ¿no? Más o menos tramos, y Saibenan y las dos condiciones, y me va a dar exactamente, me va a ir calculando con flujo variado prácticamente, ¿no? Me va a calcular esa ecuación Saibenan. ¿Sí? Bueno, entonces es un poco para explicarles cuando ustedes hagan alguna vez tengan su trabajo, pues
es una cosa trabajar de esa manera y otra cosa no, esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí los europeos son bastante, en este caso, muy, o sea, muy estrictos en este caso para pedir las cosas, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Pues, gracias a Dios, pues, por eso les cuento. Bueno, aquí tenemos la siguiente condición, en este caso de la ecuación de Wagner, el transporte es una función inversa, el tirante de la corriente y el tamaño de las partículas. Esto está hablando, ¿no es cierto? Es una función inversa, o sea, uno sobre, en este caso, sobre el diámetro, sería en este caso inversa, ¿no es cierto? Entonces toma en cuenta estas condiciones, en este caso de la ecuación de Wagner. Tercero, dice que el umbral de la potencia del caudal es definido por un esfuerzo constante crítico adimensional. Esto está relacionado a lo que es la ecuación de Shields, ¿sí? Esfuerzo constante crítico adimensional está definido por la dimensional. ¿Se acuerdan ustedes que este es el esfuerzo constante adimensional y este es el de Shields, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, siempre están cayendo estos autores pues en lo que es la Shields, a pesar de trabajar con lo que es la potencia. Cuarto, es la distribución del tamaño de las partículas que dice por la moda. Aquí no toma la media, ¿no? En este caso, como D, no toma la media, sino toma la moda, ¿no es cierto? Entonces, cuando estudiaron la estadística, dice, es mejor, a ver, vamos a ver, aquí vamos a ver ahí la media, la moda, ¿y cuál más hay otra? Las medidas Mediana. la mediana, exactamente. Son tres, ¿no es cierto? Las medidas de este caso, lo que son de tendencia central, ¿no es cierto? Entonces, la mediana moda. Entonces, por ejemplo, dice yo prefiero o se prefiere la moda a la media. ¿Por qué? Porque la media puede ser que tenga valores muy, aquí está la media, ¿no es cierto? Está la media aquí, y ya tenga valores muy bajos, en este caso, o valores muy altos. Y esto hace que la media no esté acá, sino puede estar por acá o puede ser por acá. Y esta media no es representativa de la serie, por supuesto, porque tenemos valores, en este caso, que pueden ser uno o dos valores que están muy bajos o uno o dos valores que están muy altos. En caso de caudales máximos también trabajamos de la misma manera, o cuando tratamos de determinar lo que es la precipitación media en una cuenca, a veces no tomamos, yo en mi caso no tomo año de niño, por ejemplo, porque ese niño me hace subir la media tremendamente y eso no es la realidad de lo comportamiento de la cuenca. Es lo mismo de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice acá? Toma en este caso lo que es la moda, ¿sí? Es lo que está hablando. Un poco trabajando en este caso lo que hemos aprendido en estadística. Seguimos, ¿no es cierto? Igual este también tiene 7 asunciones o 7 fundamentos. En este caso, dice la quinta, transporte de partículas no se circunscribe a la densidad del fondo del cauce. Sí, o sea, en este caso, pues estamos hablando, lo que está diciendo este señor, dice que partículas de fondo, ¿no es cierto? Estas partículas no se circunscribe a la densidad, es decir, en este caso, si es que yo hablo de esta parte de acá, es lo que está hablando es solamente a esas partículas de acá de fondo, más no a las densidades, en este caso, que son de este acá. Pues por eso hablamos un concepto, que este es un concepto de lo que es erosión, ¿sí? Y eso es lo que es socavación. Este es socavación. Entonces, nosotros hablar de fondo, hablaríamos siempre de socavación. Entonces, lo que nos interesa es, por ejemplo, acá. Entonces, cuando yo quiero implementar una obra hidráulica en este punto acá, hacer una pila de un puente, necesito saber las condiciones de este suelo. Cuánto se socava en cuanto viene una crecida. Más no de esta, ¿sí? Ahora, esto sí toma en cuenta cuándo, con descendimientos de suspensión, esto sí, exactamente, pero eso no. Es lo que usted quiere decir aquí. Sí, no va a la central force, ya. La sexta dice que la potencia de la corriente ejercida sobre el fondo del cauce controla la tasa de arrastre y no la potencia del caudal ejercida sobre las partículas sedimentarias. En este caso, habla lo que es las partículas simplemente lo que es del fondo. En este caso, controla esta, ¿sí? Y no la potencia ejercida sobre las partículas de sedimento. O sea, hay partículas de sedimento que pueden estar por acá, pero eso no interfiere en lo que es la parte, lo que es sedimento de fondo, que es esta parte de acá. Solamente es desde acá, ¿sí? Y no es la teoría que nosotros siempre tenemos. Y la séptima, las condiciones de flujo no originan dunas u otras formas de Gauss-Ellice. O sea, que lo que está diciendo aquí es que las condiciones de flujo no originan dunas u otras formas de Natural Dios. Quiere decir en este caso condiciones de flujo crítico, tipos de flujo en este caso, no originan las dunas u otras formas de causa. Entonces, esta es la hipótesis sobre la cual plantea para lo que es de sedimentos de fondo. Y bajo esas circunstancias, nosotros aplicamos lo que es la ecuación de Bagnall en este caso. ¿Sí? Bien, continuamos.
Entonces aquí hemos aplicado la ecuación de Bernoulli y sabemos la ecuación. Ustedes ya pueden imaginarse qué ecuación ir aplicando ya para calcular los sedimentos de fondo. ¿Sí? Bien, vamos a ver lo que es la ecuación de Yalin. Hasta aquí vamos a ver, ¿sí? Porque cada semana tenemos que ver unos capítulos, nos vamos a ir suave, suave. La próxima semana sí nos lleva un poquito más rápido porque la última semana sí es bastante tema que hay que hablar, lo que es cuando hablamos de socavación de ríos, ¿sí? Bueno, la ecuación de Yalin, ¿sí? Yalin desarrolló en este caso, este es un autor japonés, ¿no es cierto? A partir del análisis dimensional. ¿Se acuerdan ustedes que yo hablaba ya de análisis dimensional cuando son modelos hidráulicos, ¿sí? Entonces hablamos ya del análisis dimensional. Esto un poquito vemos en fluidos, ¿no? Se ve lo que es el análisis dimensional, ¿no es cierto? Asumiendo que el incremento de la tasa de transporte es debido al movimiento por medio de la partícula, que se desplazan saltando y no al número de partículas que están en movimiento. O sea, aquí un poco lo que Pablo había dicho, ¿no es cierto? Dijo que el sedimento de fondo es por saltación y por rodamiento, y estamos en el concepto correcto. Entonces, y este autor dice lo mismo. Dice, el sedimento de fondo está en función de qué, de lo que se pasa saltando. Saltando exactamente es el sedimento de fondo, ¿sí? Y no hay partículas que están en movimiento, es decir, en este caso no las partículas están en suspensión, es lo que está diciendo. No solamente se refiere a esto. Entonces, bajo este concepto, entonces, genera, en este caso, la ecuación de lo que es ecuación de Yalin, ¿sí? Estamos, como decimos, estamos por el lado correcto, ¿no es cierto? Estamos yendo un poco tomando las teorías que dicen estos autores y con los conceptos que hemos venido aprendiendo, ¿bien? Igual, el sedimento de fondo, en este caso por unidad de ancho, ¿cierto? Va a ser igual a esta fórmula que estamos acá, en este caso la digamos, la P específico relativo, llama este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, igual, P específico también de la misma, por el D50, y aquí tenemos un valor de U, en este caso, lo que es el valor de la velocidad media de corte, sería en este caso, ¿sí? Tenemos esta fórmula acá, ¿sí? Y por 0,65 B. B tiene, aquí vamos a ver, tiene algunas consideraciones de B. Aquí vamos a igual. Este señor también, tomando en cuenta esta base teórica, determina esta ecuación, ¿no? El logaritmo, en este caso de sigma, vamos a ver qué es sigma, ¿no? Entonces aquí dice sigma es igual a A por B. Entonces acá hablamos de B, ¿cierto? A por B, que son dos eh, parámetros, llamar, y en este caso, pues, que relaciona a sigma. En donde B dice que es igual a qué? B es igual a IM sobre ISR, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes qué era ISR? ¿Se acuerdan ustedes qué era ISR? ¿Sí? ¿ISR qué era? ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice que era ISR? Ah, Daniela, ¿qué era ISR? ¿Se acuerda? Daniela, ¿está ahí? Aló, Pablo, ¿qué era ISR? ¿Te acuerdas? Aló, aló. Dejaron prendido el teléfono, digamos, encendido la clase nada más y se fueron. Daniela, ¿está ahí? No creo. Pablo, ¿te No sé. acuerdas qué era ISR? Tú también recién llegas. Dime, ¿qué era ISR? ¿Te acuerdas? ¿Un calado crítico? No, pues. ¿Te acuerdas cuando yo les existía? Pues es bueno asistir a clases, ¿verdad, muchachos? Asistan a clases, madrugue un poquito, tal vez a las 7 de la mañana les hace feo, pero yo al menos madrugaba a las 7 de la mañana a mi universidad y yo vivía en el Pintado, me demoraba 1 hora en la universidad, es decir, para las 7 de la mañana tenía que estar 6 en puntito, salir de mi casa, no de mi casa, sino donde yo vivía en este caso, ¿no es cierto? Porque yo vivía por más al sur de Quito, vivía yo en ese entonces, y mis padres, pero nos arrendaron un departamento más cerca de la universidad, en este caso en el Pintado, y
6 de la mañana salía, tranquilo, y llegaba a 6:45 a mis clases. Nunca me atrasaba, ¿sí? Por más malo que sea el profesor o más bueno que sea el profesor, siempre recibía clases. Entonces yo sí les aseguro, pues, asistan a clases, pregunten. Cuando es estudiante pasa nomás, tranquilo pasa ya. Cuando ya son profesionales, ahí dice, ¿por qué no pregunté esto? ¿Por qué esto me quedó en la duda? Esas cosas, ¿sí? Yo les hablo con experiencia. A menos si se quiere trabajar, ¿no? En el área que uno se ha preparado. Cuando ya se trabaja, ahí es el problema, muchachos. Cuando estamos estudiantes, no hay problema. Bueno, el ISR, ¿te acuerdas que yo decía este caso? Aquí era, ¿no es cierto? El ISR es esto. ISR, y ese es el XCR. Y ese es el diagrama de Shields. El ISR que era el reinos de corte, ¿te acuerdas? Y el ISR, en este caso, Era el ISR, esfuerzo cortante. esfuerzo cortante, exactamente. Ya, entonces este es simplemente. Entonces el ISR es ya, aquí relaciona el ISR con el esfuerzo cortante, mira. Sí, este es el ISR. Es de Shields igual, mira. Por eso Shields, yo había dicho que está metido en todo, ¿no? Pero indirectamente está metido en todo, aquí está. Entonces aquí simplemente sería este, en vez de ISR podría ser el número de reinos. IM trabaja en función de esto. IM no es del ISR, por si acaso, ¿no? Digamos, no es del ISR, aquí es del XR, ¿no? XR, ya. Entonces, ISM es igual a que pues, la densidad por la de corte al cuadrado y la densidad de eso ya conocemos. Los parámetros conocemos, por lo tanto, este IM que pone este autor, pues sabemos que es igual a esto, ¿sí? Este IM. El ISR, pues ya, a pesar que el ISR aquí era igual al de corte, pero el de corte lo hace la integración, en este caso, del valor de la velocidad de corte de 50 sobre la viscosidad cinemática, ¿sí? Exactamente. En ese caso, ¿sí? Y entonces aquí vamos acá, ¿qué dice acá? B es igual a este valor, IM sobre ISR. IM, estamos calculados por esta manera, y ISR, pues ya sabemos que en este caso también es este valor de acá, ¿sí? Ya, es el arce de fondo, ¿sí? Entonces dice que y sigma es igual a A por B, siendo B igual a esto, y existe un arrastre de fondo. Ocurre el arrastre de fondo cuando, si es que B es mayor que 1. Si es que este valor de B, o sea, este valor que calculo aquí, todo este valor de B es mayor que 1, entonces existe el arrastre, ocurre. ¿Sí? ¿Sí? En donde A, que es igual a A. A, entonces antes de calcular A, ¿yo qué hago? Calculo primero B. Y si B es mayor que 1, continúa A. ¿Sí? Entonces, A va a ser igual a 2.45, es la densidad del sólido menos sobre la densidad del agua, entonces para menos 2.5. Y multiplicado por ISR. ISR ya sabemos que es igual a este. ¿Sí? Conclusión, también aquí dice la velocidad de corte. La velocidad de corte, ¿se acuerdan ustedes? Estaba en función de qué. En este caso, aquí lo que hace es despejar la velocidad nada más. ¿Sí? G, S. Entonces aquí R va a ser y S en este caso lo que es la pendiente y la velocidad. Entonces, de esta manera, nosotros calculamos lo que es el peso, en este caso, mejor dicho, sería el arrastre de sedimentos de fondo, en función de estos parámetros, pero siempre y cuando antes de eso tenemos que evaluar el valor de B. Si es que existe B, ese valor de B cumple esa función, continuamos acá. Si es que ya no existe, no cumple la función de B, entonces simplemente esta fórmula, según esta fórmula, o no hay arrastre de sedimentos, simplemente no me funciona esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aplicaría esa fórmula, diría no hay arrastre de sedimentos. Ya vamos a probar, ¿no es cierto? Eso probamos con datos. Bajo estos parámetros, simplemente, ¿sí? Es lo que hacemos. Entonces, hasta aquí sería en este caso la ecuación de ecuación de Yalin, ¿no es cierto? Vamos acá. Bueno, no, hasta aquí, claro, la ecuación de Yalin cuando se refiere a los parámetros de cálculo en este caso, ¿sí? Con todas las velocidades. Si ustedes pueden ver acá, si bien es cierto, el ISR, nosotros dijimos que el esfuerzo de corte, por supuesto, pero ese esfuerzo de corte, nosotros está trabajado en función de qué? De estos parámetros, ¿sí? De lo que nosotros trabajamos, de lo que es un acto. Entonces, al final, eso también sería que, como ser el esfuerzo cortante, ¿sí? Esfuerzo cortante. Pero está en función de qué? De la velocidad de corte de 50 y sobre la viscosidad cinemática. Bien, entonces aquí hablamos caso, pues, el U positivo, velocidad de cortante, el flujo. Estas es las dimensiones de esta velocidad, ¿sí? Función específica dimensional es A, es una función específica dimensional, caso que es A, ¿no es cierto? Esta A es A.
que es esto, la función específica dimensional. B, factor dimensional de exceso de esfuerzo cortante. Entonces eso le llama el autor, ¿no? Esfuerzo cortante, digamos, adicional, que se llama en este caso, adimensional, ¿no? IM y SR, número de movilidad. En este caso, IM y SR es número de movilidad. Esto es movilidad. Por supuesto, movilidad, cuando hay esfuerzo cortante, hay movilidad, ¿cierto? Por eso se llama movilidad. Y función de Gibbs, exactamente. Es función de Gibbs que estamos acá. Y esto es la viscosidad cinemática. Entonces, si es que nosotros conocemos todos estos valores, por ejemplo, yo he calculado hasta aquí, primero voy acá directamente. Si es que con esto, pues no. Lo que pasa es que yo realmente nunca se ve aplicar una sola fórmula, ¿no? Siempre se aplica mínimo dos fórmulas para calcular, son estos parámetros de hidráulica aplicada, mínimo dos. De ahí sí, el consejo es tres. Y estas tres fórmulas tienen que dar valores más o menos cercanos entre ellos, ¿no? Para saber que estoy bien en los cálculos, ¿sí? Porque en sedimentos, como dije, nunca te va a dar con la fórmula 2, la otra fórmula 2, sino te va a dar diferentes entre rangos, en este caso, de aplicabilidad. Entonces, yo calculo. Pero por ejemplo, cuando yo trabajo con esta fórmula, siempre primero calculo esto. Con eso veo si es que hay esto, voy. Si no, pues simplemente descarto la fórmula y continúo con otras fórmulas trabajando. Bien, entonces ahora sí, el gasto total va a ser igual. Como habíamos dicho que ese es el gasto por unidad de ancho, multiplica por el ancho y sobre G, entonces este es el valor total de sedimentos. Entonces el gasto total de sedimento de fondo que pasa a través de la sección transversal es. Acuérdense que estoy hablando, sección transversal quiere decir que estoy hablando en este punto, aquí he hecho los muestreos y aquí estoy trabajando. Exactamente. ¿Sí? Entonces aquí está, es el sedimento de fondo. ¿Sí? Aquí estoy trabajando, estoy calculando el sedimento de fondo. Lo que me interesa, ¿no es cierto? ¿En qué punto me interesa a mí hacer los estudios? Es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Sí? Bien. Vamos a ver lo que es los fundamentos de la ecuación de Eyalin. ¿Sí? Eyalin es otro autor que trabaja específicamente en lo que es el transporte de fondos. Ha trabajado mucho, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, no, si Eyalin estamos, ¿no? Entonces vamos a ver los fundamentos ya en este caso. O sea, esa ecuación, ¿en qué se fundamenta? Porque todo autor para hacer su ecuación, sus cosas, tiene que poner sus fundamentos, sus hipótesis, ¿no? Y bajo esas hipótesis son los que trabajan, ¿sí? Eh, bueno, aquí vamos a ver, hay muchas, como yo veo acá, por ejemplo, ustedes ven las ecuaciones que vienen de acá, son muchas basadas en ecuaciones que ya estaban hechas, ¿no? Ya estaban analizadas y están ya publicadas. Y hay ecuaciones, de pronto algunos autores que parten prácticamente de cero también, ¿no? A pesar que yo si hablo de investigación, por lo general siempre parto de un marco teórico, ¿no? Por ejemplo, el muchacho que acaba de este boliviano, él dice que, bueno, por supuesto que para hacer esto leyó todas las teorías, ¿no? Todo lo que había. Y él escuché que decía que, ¿por qué no han llegado los otros a tener lo que él alcanzó ahora en este momento? Decía porque todos partían de formulaciones ya preestablecidas, es decir, de alguien que ya investigó y ahí partió. Entonces de ahí partieron y nunca llegaron. Eso es lo que entendí ahora. Pero él partió de cero prácticamente sin necesidad en este caso, de partir de una fórmula que está hecha, ¿no? Entonces, como quien dice, yo diríamos de pronto, no hay un marco teórico inicial, pero mentira, porque él tuvo el marco teórico inicial, y ese marco teórico vio simplemente que a partir de eso, yo si partía de aquí y continuaba mi investigación, él vio que no llegaba a ninguna parte y llegaba hacia donde llegaron todos. Entonces, mejor prefirió partir de cero en este caso, tomar este concepto del nuevo primo mismo y es lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque por lo general esas fórmulas, muchos de estos señores pues parten de algo ya preestablecido y otros parten de cero, ¿no es cierto? Pero no es que parten de cero, porque siempre leyeron que esos señores fallaron, entonces yo digo, ya no fallo, ya no voy por acá, pues si voy a cometer lo mismo, voy a quedarme estancado, mejor voy por acá. Bueno, hago lo mismo, lo mío propio, ¿no? Pero sabiendo que ya lo que quería hacer, por donde iba a ir, no es factible, más o menos. Es lo que quiero decir ya. Bueno, ya. Vamos a ver este caso. Transporte de materiales dice, ¿cuál es el fundamento Yellen?
Transporte de material al fondo no considerado ocurre en la vecindad de un lecho plano e irregular. ¿Sí? Entonces, esa es la teoría en este caso, la hipótesis 1, lo que nos da en este caso Yalin. ¿Sí? Bien. Dice, al exceder el esfuerzo constante crítico, se inicia el movimiento de cemento sobre el lecho del no consolidado. Esto es un poco la teoría de Shields. ¿Sí? En este caso, claro, acceder quiere decir esfuerzo constante es mayor que el otro esfuerzo de la partícula se movida, entonces comienza en este caso el movimiento en un hecho no consolidado. Y luego el tercero dice que el movimiento, dice un movimiento debido a la fuerza ascendente, por tanto la partícula se desplaza por medio de saltos. Exactamente, entonces aquí el otro hablaban por rodamiento y la otra hablaba de saltos. Bien, entonces mira, entonces aquí hablamos de fundamentos de Yalin, tienes 3 fundamentos, en este caso, basado en lo que es el esfuerzo de corte del material de fondo. La cuarta suposición o hipótesis es que la tasa de transporte es una función de desplazamiento por medio de una partícula que avanza saltando. De igual manera, entonces aquí estamos sobre los conceptos de saltación, en este caso la partícula, cómo se transporta en este caso el material de fondo, ¿no es cierto? Continuamos acá. Fundamentos de la ecuación de Yalin. El quinto fundamento, casi todos tienen 7 fundamentos. Sacado yo de esto, pues, fundamentos. Vamos a ver, la quinta dice la magnitud del cociente, fuerza ascendente es hacia arriba, ¿no es cierto? Peso de una partícula que es hacia abajo, en este caso, inmersa en el agua, ¿cierto? Hacia abajo, decrece, o sea, la magnitud del cociente decrece exponencialmente con la relación distancia-tamaño de partícula. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Si una partícula por movimiento quiere, digamos, se está desplazándose y en vez de irse hacia arriba, quiere decir con la distancia que avanza en el cauce del lecho, entonces esta partícula mejor tiende a bajar, tiende a sedimentarse. Y aquí es un poco hablando de lo que es la sedimentación. ¿Y en función de qué? Del tamaño de la partícula, especialmente en este caso, tamaño de la partícula. Distancia quiere decir que esta longitud, y el tamaño puede ser el diámetro de la partícula. Es lo que está diciendo. Entonces, ese es el fundamento también y el quinto fundamento. El sexto dice el coeficiente de esfuerzo hidráulico y son constantes. El coeficiente de esfuerzo hidráulico. ¿Se acuerdan ustedes? Esfuerzo hidráulico, también coeficiente de resistencia y de la fuerza ascendente son constantes. Son constantes en todo el tramo donde estoy estudiando. ¿Sí? Y séptimo dice que como el efecto del tirante sobre el resto de fondo es nulo, el efecto dice del tirante, en este caso lleno, calado en este caso, nulo, este modo puede usarse por escurrimientos superficiales. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta aquí podemos nosotros ver lo que es los fundamentos de la ecuación de Yalin, que digamos que el autor toma para calcular o para formular estas expresiones para que se calcular ecuación de Yalin. De antemano puedo decir que esta ecuación cumple muy poco.